¿Quién quiere empezar? Nosotros habíamos... ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguna red quiere empezar? Habíamos pensado Madrid, ¿no? Que tenía un poco las coordenadas, la introducción. Sí, vamos, yo estoy preparada. Si queréis, le doy. Y Lucy, quizás te robo 2 minutos porque me he hecho un guión que vamos a ver si llego hasta el final. Sí, pero igual después venían las compañeras de Ecuador. Sí, pero que te lo robo a ti porque son cuatro y Listo, tú dale, eres dale. solo una. Sí, a mí, robame todas, no pasa nada. Bueno, empiezo entonces. Nosotros traemos entre las manos la pregunta: ¿cómo se hace investigación militante en contextos de violencia? ¿Por qué esta pregunta? Pues primero porque las violencias creo que es una cosa que a todo el mundo nos afectan y nos atraviesan a la vez, y ponernos a investigarlas es algo que nos permite producir saberes situados que ayudan tanto a protegernos como de hacer de nuestras luchas una cosa más sostenible, transformadora y placentera. ¿Y por qué lo traemos hoy aquí en este contexto de tejidos conjuntivos? Pues porque queríamos traeros una pregunta en la que estemos inmersas ahora mismo. Y esta es una pregunta en torno a la que estamos trabajando de manera transnacional ahora mismo en procesos, experiencias concretas de investigación y lucha. Cuando hablamos de violencia, pues partimos casi por defecto hoy en día de que está atada al concepto de la punición. Y nuestra experiencia dicta que la punición supone siempre procesos de criminalización que ponen a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto en procesos concretos y luego en un plano más general produce y reproduce algo que hemos llamado racionalidad punitiva o lógica punitiva, que por otro lado es una cosa que permea toda nuestra sociedad, hasta incluso nuestros vínculos personales. En cambio, cuando nos hemos acercado, que activamos como la capacidad feminista de pensar la violencia desde una posición más bien contraria, que podría llamarse antipunitivista, hemos ido dando con un par de nociones fundamentales en los que estamos ahora mismo profundizando en el marco del trabajo transnacional, del que Tejidos Conjuntivos también forma parte. Son 3 nociones y las voy a compartir. Primero, según propone también nuestra compa Vero, que está hoy aquí también, en su libro de La potencia feminista, sentimos que necesitamos pensar en cómo las violencias se interconectan. Queremos entender de manera muy detallada la conexión entre lo que ocurre en la esfera privada, como violencia psicológica, sexual, física, pero también la violencia inmobiliaria y financiera, hipotecaria, por ejemplo, y lo que reside en la esfera pública como violencia estructural y sistémica, ya sea social, económica, policial, judicial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas violencias interconectadas? Pues pasa que cuando planteamos como respuesta a estas violencias estrategias que se basan en la justicia penal del Estado, estamos siempre, sí o sí, operando bajo esa lógica punitiva. Y una de las cosas que esa lógica hace es desdibujar las conexiones entre las múltiples formas de violencia. Otra que hace es que oculta que las mismas instituciones que ejercen de la función punitiva ejercen también algunas de las formas de violencia que están interconectadas, ¿no? Esto es algo de lo que las compas de Mujeres de Frente saben muchísimo, y creo que también tiene que ver con lo que Elizabeth y Andrea nos hablan hoy, y estar en una investigación a partir de justo de este entrecruce, engarce de violencias múltiples. Una y última cosa que pasa con la lógica punitiva es que nos deniega la capacidad propia de autodefensa. Digamos que el Estado reserva para sí la posición que se llama protectora, aunque en realidad, esto lo dijo en un mensajito Marta hoy muy bien, el Estado en realidad no protege, solo ofrece punición, nunca protección, y la punición se da a cambio de mantenernos sumisas, desvalidas, víctimas perfectas. De aquí viene la segunda noción. Para no quedarnos en esa posición, nace la necesidad de pensar en la cuestión de la autodefensa.
Esa es la segunda noción. Nos ha interesado mucho, nos ha gustado mucho la lectura que hace Elsa Dorlin en su libro Autodefensa. Dice que el sujeto privilegiado de hombre cis blanco goza siempre de derecho a la legítima autodefensa. Siempre, siempre. Nunca jamás lo delega por completo al Estado. Sin embargo, esta misma autodefensa no es legítima cuando está siendo ejercida por mujeres o cuerpos racializados, disidentes o subalternos, ¿no? Todo lo contrario, no solo no es legítima, sino que también justifica una represión más violenta como respuesta. De hecho, si hacemos una lectura como distintos grupos de mujeres, cuerpos racializados, migrantes o disidentes han hecho históricamente para protegerse frente a este dilema, la certeza que se comparte es cuando se busca la policía, cuando se busca justicia institucional, en algún momento va a salir perjudicada la persona que acude a estas instancias y a menudo incluso puede ser que más que quien o quienes hayan sido denunciados. Entonces, las prácticas de autodefensa que nacen de esa conclusión son prácticas bien diversas, pero creemos que tienen en común hoy en día que nos pueden seguir ayudando a aprender cómo poner límites a la violencia o incluso cómo poner fin a la violencia en vez de punirla, ¿no? Ahí está esa prioridad como total y absoluta práctica, ¿no? Como última noción, las experiencias de autodefensa nos llevan también a pensar en otros modos de hacer justicia. En los últimos años esto se ha venido nombrando justicia transformadora o justicia reparadora. Nosotros miramos sobre todo en las Américas, donde por un lado en el norte pues tenemos de trasfondo toda la larguísima lucha de las comunidades negras estadounidenses y el abolicionismo carcelario, desde donde podemos ver también el trabajo de nuestro nodo de Nueva York. Se traza un análisis potente, a la par desgarrador, sobre cómo el punitivismo y la lógica punitiva mantiene comunidades enteras hundidas y destrozadas generación tras generación. Y de ahí nace la necesidad de pensar en alternativas. Por otro, en el sur, partimos de un trasfondo histórico de colonialismo, guerra y conflictos, donde, bueno, aquí cito literalmente a nuestra compa de Brasil, Fernanda Martins, que dice: en América Latina, muchos países fueron afectados por guerras en las que la violencia sexual estaba presente, incluso tanto como para dar lugar al concepto de guerra contra cuerpos feminizados. Esto, en términos de ocupación de nuestros cuerpos como territorios, nos hace preguntar, ¿qué justicia buscamos? De ahí nace la necesidad de una justicia transformadora, una justicia que no esté conectada con los términos patriarcales del sistema penal, pero que tampoco silencie las voces de las mujeres y cuerpos disidentes que necesitan nombrar las violencias que están viviendo. Entonces, hay esos dos lados, ¿no? Para no caer efectivamente tampoco en lo que podríamos llamar antipunitivismo ingenuo, después de las compas de Mujeres de Frente, en esta sesión habla Lucy Caballero para plantear la pregunta sobre cómo investigar las prácticas que se enfrentan a las violencias yendo más allá de la polarización punitivismo-antipunitivismo. Entonces, en resumen, y ya termino, lo prometo, se dibuja aquí un triple eje: engarce de violencias múltiples, autodefensa feminista, justicia transformadora. Y a partir de estas iniciales reflexiones que hemos ido recopilando entre los nodos en nuestras reuniones, la pregunta, para responder a la inicial pregunta con otra pregunta más compleja, termino con esto. Lo he querido poner en forma de pregunta para seguir pensando en este formato. ¿Cómo pensar en las violencias de manera interconectada? No desde una posición de víctima, sino desde el reconocimiento que todos estamos implicados en sistemas de violencia e impulsar una búsqueda de prácticas de autodefensa que nos permitan aprender y poner en marcha procesos de justicia de otro tipo, que transformen nuestros vínculos comunitarios sin poner en duda las voces de las personas afectadas por la violencia. Os lo pego en el chat porque vaya parrafada. Y ahí termino. Le doy paso a las compis de Mujeres de Frente.
Muchas gracias. Lamento un montón la inestabilidad de mi conexión y el hecho de que no vaya a tener la cámara, pero bueno, así sucedió. A mí me corresponde hacer una introducción muy breve de lo que va a ser la charla a cargo de Elizabeth. Que ya ahora la veo sin cámara, pero la veo ahí. Por esta manera, digamos, que hemos elegido nosotras de siempre hablar como a dos voces. En relación con la pregunta que se nos plantea, ¿cómo se hace investigación militante en contextos de violencia? Para nosotras es fundamental responder con lo que Heidi ya ha dicho, porque para nosotras la respuesta siempre es la organización, incluso antes de las preguntas de investigación. Nosotras somos una comunidad de cooperación contra el castigo. Estamos integradas por compañeras actualmente presas, compañeras excarceladas, familiares de personas en prisión, comerciantes autónomas de las calles, recicladoras de residuos urbanos, maestras y estudiantes universitarias, de manera que, digamos, la construcción en la vida cotidiana de los hechos, la red de acompañamientos que es Mujeres de Frente, es para nosotras un primer elemento fundamental de la respuesta de cómo se hace investigación militante en contextos de violencia. Y sin duda es la respuesta, digamos, más compleja, porque no hay nada más difícil que organizarse en entornos urbanos latinoamericanos permanentemente atenazados por la violencia del Estado punitivo y además de la ciudadanía punitiva también. En ese contexto es que nosotras este año, en realidad del 2022 y hasta marzo de 2023, nos propusimos un proyecto sobre el que vamos a hablar él y yo, fundamentalmente ella, que le llamamos coinvestigación genealógica e histórica. Es a lo que nosotras nos dedicamos este año, en este contexto y como esta organización dentro y fuera de la prisión. Y tenía que ver con una experiencia reiterativa, digamos, entre todas nosotras, y es la experiencia de la vida urbana como una experiencia en la que los tejidos sociales y los vínculos más amados permanentemente están siendo desgarrados por la precarización, por la violencia de Estado, porque las madres desaparecen, porque los hijos van a la prisión, porque se instala entre nosotras la desconfianza, experiencias que vivíamos como muy despotenciadoras, que terminamos nosotras entendiendo como experiencias de desarraigo y desmemoria. Por eso nos propusimos este proyecto de coinvestigación genealógica e histórica, y este año nos dedicamos a reconstruir nuestros propios árboles de familia, que luego convertimos en árboles del trabajo, que nos pudieran permitir volver a dialogar con nuestras ancestras, lo cual, como Eli ya va a explicar, ha sido una experiencia muy complicada, llena de dolores y al mismo tiempo muy potenciadora, porque digamos, nos habla de la posibilidad, nos ha generado como la posibilidad de devolvernos, no solo a las ancestras en concreto, sino también a, digamos, los pueblos de los cuales somos, las hijas expulsadas, ¿no? Y nos ha permitido además un diálogo con los más amplios movimientos, fundamentalmente el indígena, en el Ecuador. Pero al mismo tiempo todo este proceso, digamos, de reencuentro, si se quiere, genealógico, de cada una, digamos, consigo misma, ¿no? Acompañada por esta red, se ha puesto en diálogo con la historia, ¿no? Como con esta resistencia que venimos desarrollando a pensar en nosotras como permanentes sujetos de testimonio y eventualmente, digamos, como informantes, ¿no? En contextos de investigación. Nos ha parecido muy importante, digamos, como no quedarnos plena y exclusivamente en nuestras propias biografías, en nuestras propias genealogías, sino a partir de ahí discutir la historia, nuestra historia, ¿no? Entonces, como él iba a contar también, hemos hablado mucho, ¿no? En torno a lo que ha sido, lo que aquí fueron las haciendas guasipungueras, las experiencias de despojo de la tierra, luchas por las tierras, etcétera, etcétera, nos hemos vuelto a reencontrar. Entonces, este ha sido un proyecto sobre el cual hemos escrito, podemos compartir, si ustedes quieren en el chat, como varias reflexiones de lo que esta propuesta venía haciendo desde dentro de la prisión y que luego se experimentó fuera de la prisión.
y sobre la que Elizabeth va a hablar más en concreto. Con esto, Eli, te paso la palabra. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Ya, bueno, hola. Yo les voy a contar sobre mi experiencia de este año en la Escuela de Formación Política, sobre mi árbol genealógico. Bueno, la Escuela de Formación Política fue la gota que derramó el vaso de agua, porque yo toda mi vida estuve llena de abandono, no sabía quién era, de dónde venía, y ya como que ya estaba el desborde. La verdad, yo ya pasé el otro año en la Escuela de Formación Política, entonces como ahí yo comencé a aprender ya lo que eran mis derechos, que no tenía la culpa de muchas cosas que me crié y que el sistema me hacía sentir culpable, la verdad. Fue liberando ya algunas cosas. Pero cuando llegó este año y ya dijeron que tenemos que armar el árbol genealógico, yo realmente no quería armarlo porque decía, o sea, no tengo familia, no sé quién soy, yo y mis hijos. Andrés siempre me decía a mí, no, hazle, vamos. Y yo decía, no, fui la última en armar el árbol porque Andrés me dijo, listo, no te voy a obligar, vamos a poner solo tus hijos y tú. Pero mientras iba armando, ya salió a relucir mi padre, mi madre. Entonces, el hecho de no saber quién eres, ya me entró curiosidad. Y fui descubriendo que yo, o sea, que yo tenía ideas equivocadas y un odio enfocado a mi madre cuando ella también fue víctima, ¿no? Porque descubrí que mi padre tuvo 17 hijos con diferentes mujeres. Él, jefe de un ministerio de trabajo aquí en Quito. Mi abuela, profesora de la católica. Entonces, ellos eran de clase media. Yo siempre pensé que mi papá era el mejor del mundo, no, con las migajas que él me daba, porque no me pudo tampoco proteger, no, ni cuidarme. Cuando comencé a averiguar de mi mamá, el proyecto, o sea, la escuela nos decía que tenemos que investigar. Entonces, muchas de nosotras viajamos. Yo viajé a la Tacunga. Hablé con un párroco y con el gobernador y con un curita. Descubrí que somos descendientes de una tribu que se llama, se me fue el nombre, y que yo tengo un bisabuelo que es curita, que le embarazó a mi bisabuela indígena, y cuando él se fue le dejó unas tierras a mi bisabuela. Mi abuelo, ya mestizo, ¿no? Se casó con mi abuela, ambos padres solteros, y mi mamá trabajaba en las tierras de ellos. Mi mamá lastimosamente tuvo que emigrar a los 13 años a Quito, y cuando ella regresó, también fue madre soltera con mis 2 primeros hermanos, ¿no? Y cuando ella regresó, los hermanos, mi abuela, ¿no? Le había pegado, le habían despojado de sus tierras, de su herencia. Entonces fui entendiendo, cuando yo ya vi esa historia, dije, ahora recién entendí por qué mi madre nos pegaba, por qué mi madre nunca me vio, nunca me buscó. Yo sufrí de abuso sexual cuando tuve 8, 9 años y la culpable era yo, ¿no? Entonces, yo como que tenía ese resentimiento, pero cuando ya descubrí, o sea, como que comprendí por qué mi mamá era así conmigo. Yo me fui de mi casa a mis 11 años, entonces ella nunca me buscó y también entendí por qué no me buscó. Me di cuenta que yo decía, no, mi mamá sufrió tanto porque ella no tuvo estudios, no tuvo educación,
fue despojada, y no solo sufrió, fue racializada, clasificada, y ni siquiera, no fue discriminada solo por ser madre soltera, no, sino también por ser de un pueblo, por ser indígena, por ser persona pobre, empobrecida. Entonces, como que fui sanando, ¿no? En el proceso, y fui aprendiendo, pero también fui sanando con mis ascendientes, ¿no? Con mi abuela, mi bisabuela, con mi madre. Cuando ya comencé a entender el proceso, también teníamos que poner nosotros los oficios, ¿no? Y de mis compañeras yo veía que salía algo así pungueo, algo así cama, muchos que yo nunca en mi vida había escuchado, fui aprendiendo. Pero un día André me dijo a mí, a ver, pongamos de tu papá tal cosa, ya trabaja en el ministerio, de tu mamá ya empleada, bueno. Y cuando me preguntó a mí qué oficio, yo no, o sea, también me di cuenta que no sabía qué era yo. O sea, apenas descubría de dónde vengo, o sea, de cuáles son mis raíces, y era bonito. Pero cuando me dijo, ¿cuál es tu oficio? A mí me daba vergüenza. Y yo decía, no, ¿cómo voy a poner eso? ¿Cómo voy a poner que soy delincuente o que robaba? Entonces, André me dijo, eso, me hizo una pregunta, ¿no? Que también trabajamos todo este año en esa pregunta. Me dijo, ¿y tú crees que eso no es trabajo? Entonces yo le decía, no, ¿cómo va a ser trabajo? Y de ahí salió el concepto de trabajo, que es un esfuerzo creativo que satisface las necesidades humanas produciendo algo nuevo y cambiando así la naturaleza externa y la humana. Entonces me dijo, ¿crees ahora que es un trabajo? Y yo le dije, sí, porque es un esfuerzo. Y con eso yo, en el transcurso de mi vida, con lo que yo hacía, mantenía a mis hijos, sobreviví. Y obviamente me fui a la cárcel por ese trabajo ilegal, no, porque ya se hizo trabajo, pero ilegal. Entonces, me sirvió tanto en la escuela de formación política, porque incluso para ponerle a lo que yo hacía el nombre de trabajo, era un sentimiento de culpa, ¿no? Porque yo siempre la sociedad sobre este sistema siempre me hizo ver que yo era la peor escoria del mundo. O sea, todo lo que yo era hacía malo. Entendí por qué entendí por qué me tocó trabajar ilegalmente, porque realmente yo crecí abandonada en todos los sentidos de la palabra, abandonada de cultura, abandonada de familia, abandonada de no saber de dónde vengo, de quién soy, abandonada de trabajo, de salud. Y comencé a entender que no era casual que yo tuve que pasar por todas estas cosas, que a pesar de mi trabajo ilegal también fui explotada. Mi sentimiento lo comparto con todas mis compañeras, ¿no? Porque eran muchas ideas, o sea, muchos pensamientos diferentes, ¿no? Tal vez alguien decía que lo que yo hacía era un trabajo fácil, pero es bonito ver que en todo este proceso la persona que tal vez me juzgó por el trabajo ilegal que yo hacía, fuimos aprendiendo que haberle escuchado decir la explotación nos lleva al trabajo fácil. Entonces, verle a esa que entendió al fin que todas tenemos caminos diferentes, hemos hecho cosas diferentes, somos diferentes, pero nos une el sufrimiento, el mismo sufrimiento, ¿no? Que hemos sido castigadas, que nos han oprimido, que nos han explotado, que nos han quitado nuestros derechos. Entonces, ya faltan pocos meses para que se acabe este año de escuela de formación política. Y la verdad que
ansío seguir estudiando por muchos años más y también todo lo que yo he aprendido, poderles llevar a mis compañeras, ¿no? Y sí, porque tenemos la escuela de formación política dentro de la cárcel, en la que voy yo y unas compañeras. Y es bonito porque lo que yo aprendo también les puedo contar a mis compañeras que están presas, porque a veces también cuando yo les escucho que dicen, yo le odio a mi mamá, yo tengo estos sentimientos, es bonito contarles y decirles que a veces tenemos ese sentimiento equivocado, que en fin, nosotras somos víctimas porque realmente nos han criado de esa manera pensando en que si estás presa, no te dicen a ti, el juez no va a ver si tienes hijos o no tienes hijos, simplemente tú te vas a la cárcel y tus hijos allá. Y aparte de mala persona, pasas a ser mala mamá por abandonarles a tus hijos, pero cuando no tuviste otra opción, pasas a ser una mala mujer. Pasas a no tener ni voz, ni voz, no tienes derechos. Y ahora el contarles mi experiencia y el también enseñarles lo que yo aprendo, me llena a mí. Aprendo nuevamente con ellas porque pasé mucho tiempo presas y no me daba cuenta quiénes eran tampoco porque les miraba de otra manera. Pero en este proceso se me quitó una venda de los ojos y veo diferente, ¿no? Se me fueron muchas culpas y mejor me entró más ganas de militar, de luchar, porque yo, así como tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Formación Política, de pertenecer a mi organización Mujeres de Frente, también quiero que cuando salgan de la cárcel también estén con nosotros y también llevarles a ellas. Creo que desde dentro o desde cualquier lugar, poderles compartir para que sientan quiénes son, de dónde vienen, que tienen derechos, que valemos mucho y tejer cuidados entre nosotras, ¿no? Porque a veces nos han enseñado, así mismo a través de la historia nos han enseñado que entre nosotras a veces tenemos que ser enemigas, que no nos llevamos. Y cuando tú les dices, no, o sea, no, nosotros no somos las enemigas, o sea, el enemigo es el que nos tiene aquí adentro. Busquemos formas de cuidarnos, de ayudarnos. A veces no es culpa que alguien haga algo, una mujer haga algo contra otra mujer, simplemente está buscando sobrevivir y a veces pasa por encima porque no se da cuenta que no tienen herramientas para buscar otras alternativas. Entonces cuando escuchan y dicen, sí, tienes razón, está de ver cómo arreglamos las cosas, no vale pelear. Entonces te das cuenta que ha valido la pena, ¿no? Valió la pena estar en la Escuela de Formación Política, valió la pena investigar y poner todo el empeño, valió la pena que Mujeres de Frente me hayan adoptado, ¿no? Eso, no sé qué más contarles. Muchas gracias, Elizabeth y compañeras. No sé si cerrabais o alguna compañera más de la laboratoria vais a intervenir en esta parte de la pregunta. Ha sido muy hermosa vuestra intervención. No sé si No sé Luz... cómo estamos de tiempo. Por ahí lo dejamos, no sé qué dicen, Marta. ¿Qué decís? ¿Lo dejamos acá? Por ahí. O sea, nos hemos excedido, que nos digan un poco. Yo creo que sí que estaría bien un cierre. Muchas gracias, Elizabeth, por lo que has contado. Pero si pudieras, Lucy, hacer un mini cierre a partir de lo que traías. Ya sé que es difícil, pero nos has dejado... Sí, no. Igual también a la siguiente sesión también habrá tiempo para seguir compartiendo estas prácticas, que han salido un montón de nociones y experiencias. Si quieres, Lucy, sí, hacer como un cierre y luego ya damos paso a otra de las redes y retomamos, o sea que va a haber más tiempo para hablar, pero porque puedan también las compañeras... Sí, no, realmente... Tiempo. ¿Cómo? Perdón.
sino quitar el tiempo a las otras redes. Sí, por eso. No, muy corto, la verdad. Nosotras nos estuvimos reuniendo para pensar esto. Yo, más que nada, tenía algunas preguntas más bien surgidas de la práctica política, ¿no? De esto que planteábamos en el inicio, que también decía Lota, que fue un poco producto de las conversaciones que tuvimos, que en la práctica política nos exige, de alguna manera también, si bien tener como horizonte, ese horizonte abolicionista, podríamos decir, inspiradas un poco en las producciones, como decían, de las compañeras de Nueva York también. En la práctica política que nos encontramos en Ni Una Menos, por lo menos, nos encontramos también con que necesitamos procesos de repolitización de la justicia, que en nuestro caso implica intervenciones concretas en hacer lo que de alguna manera llamo una jurisprudencia callejera, que vaya en el sentido también de intervenir en la descriminalización de determinadas prácticas en donde se condensa, ¿no?, el conservadurismo y la justicia patriarcal. Entonces yo tenía algunos puntos pensados para comentarles concretas de lo que venimos haciendo como recorrido, que tiene que ver con intervenir en descriminalizar eventos obstétricos, que son compañeras que intentan abortar y que quedan criminalizadas, o intervenciones muy concretas en lo que acá llamamos, ¿no?, digamos, en sacar de la cárcel a mujeres que están criminalizadas por legítima defensa, ¿no? Apropiándonos también de la idea de legítima defensa. Pero bueno, un poco era compartirles que en esa introducción y en todo lo que compartieron las compañeras de Ecuador, como en la práctica política, hay que tomar decisiones y hacer como estos procesos de repolitización de la justicia, sabiendo que apuntamos a tratar de sacar del sistema penal, de la mediación del sistema penal, la mayor cantidad de nuestros conflictos, ¿no? Y que nuestros conflictos se puedan resolver por fuera de la mediación policial y del sistema penal. Y al mismo tiempo, ¿no?, intervenir en prácticas concretas de descriminalización. Un poco esa era la idea de salir de la polarización con preguntas que trae la práctica política. Nada más.